Lift your hands and say, let the fire fall. And let the fire flow. Hey. Fire that will make us burn, the oil that will make us shine. Oil upon us, Holy Ghost. The fire that will make us burn, and the oil to make us shine. Oil upon us, Holy Ghost. How many of us need the fire? The fire that will make us shine. To make us shine. The oil that will make us shine. Oil upon us. And the fire that will make us shine. The oil that will make us shine. The fire that will make us shine. The oil that will make us shine. Upon us. Let the fire fall upon our nation. We are hungry, we are thirsty for the fire that you fall. The dry and thirsty land where there is no water, Lord. Hallelujah. Let the fire, we are hungry, we are thirsty for your fire. The dry and thirsty land. Oh, and the day of plenty. Oh, the fire that will make us shine. To make us shine. Hallelujah. You are the fire that will make us shine. To make us shine. Santo poder de Dios. Everybody needs the fire. Let it flow. Saludos, saludos, campeón. Let it flow. Don't your heart to know you make it. Set our hearts on fire, baby. As we wait on you, our heart rise for you. Let your fire fall upon your joy. The fire that will make us burn.
Aleluya. You are the fire, the fire, the fire that will make us shine. Light to make us shine. Fire that will make us shine. Fire upon us. Holy Ghost. Fire upon us. Holy Ghost. You will be the fire. Saludos, saludos. Holy Ghost. Fire, 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 fire. Holy Ghost. Yes, God and the fire. Holy Ghost. Bendiciones ahí grandes. Saludos, pastor. Saludos ahí. Saludos, Karina, a todos los que se van conectando. Saludos, saludos, saludos. Bendiciones grandes en esta noche en el nombre de Jesús. Aquí estamos en este jueves 9 ya de octubre. Impresionante cómo va pasando el tiempo de rápido. Gracias a todos los que nos acompañan en el programa. Muchas bendiciones ahí a toda la audiencia y los que se van a ir conectando también, los que ven el programa más adelante. Les bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. A las personas que están ahí conectadas también en YouTube, les saludamos. Y acá estamos en vivo y en todo color, de lunes a jueves. Mañana viernes tenemos la escuela de Antioquía, escuela de discipulado. Así que estamos invitando ahí a toda persona que quiera participar y ser discipulado en la escuela, que nos escriba al WhatsApp para poderlo añadir a la escuela. Estamos tocando temas importantes. Estamos tocando ahora específicamente la profecía de Daniel 9, del 24 al 27, la importancia del cumplimiento de esa profecía. Aquí la tenemos en una carpeta que hemos hecho que se llama Escatología Apostólica. Y hay varios puntos aquí importantes. ¿Cuándo empezó la semana 70? ¿Qué significa el cumplimiento de la semana 70? Que ya se cumplió hace 2000 años. Esa semana no es futurística. Para muchas personas le va a ser controversial o le va a chocar porque tienen en su mente la enseñanza de que la semana 70 va a ser en el futuro, cuando se manifieste un anticristo y todo lo demás. Pero ahí tenemos el estudio con el timeline, con el tiempo, el cumplimiento y los detalles de la semana 70 para todo el que quiera estudiar. Nuestro programa siempre es con el propósito de aprender más, de estudiar, de escudriñar las escrituras para poder encontrar en ellas la revelación de Jesucristo, ya que sabemos que Jesucristo es la verdad. Jesucristo es la verdad y Jesús se va revelando en diferentes dimensiones. Una de las cosas que usamos para poder enseñar las diferentes revelaciones en las que se va manifestando Jesucristo era lo que representaba anteriormente las fiestas solemnes de Jehová. Habían 7 fiestas que Dios le había mandado al pueblo. Las fiestas eran las fiestas solemnes de Jehová, que Dios se las presentó a aquel pueblo como un plan profético, ¿ok?, que tiene que ver con el crecimiento del creyente y el crecimiento de la iglesia. Y por eso es importante entender el tema de las fiestas, obviamente siempre apuntando a Cristo. Todo tiene que apuntar a Cristo, porque si no apunta a Cristo, el problema es que eventualmente empezamos a hacer prácticas, empezamos a hacer codependencias, empezamos a limitar la soberanía y la grandeza de Dios a un lugar, a un templo, a un pedazo de tela,
a una botellita de aceite. Y todas esas cuestiones que se han convertido, en muchos casos, hermanos, se ha convertido como en un talismán. Y yo creo que esas cosas que tenemos que andar analizando, y por eso todo tiene que apuntar a Cristo. Todo tiene, si alguien me puede escribir ahí en el chat, todo tiene que apuntar a Cristo. Cristo es el centro y el cumplimiento, no que está por venir el Mesías, como alguna gente están esperando. Y ayer comenté, aquí tengo el video importante de alguna gente, rabinos de allá del Medio Oriente, que están declarando que Trump es el príncipe de paz que ellos están esperando, como que Trump es su salvador. Y le dieron una corona que tienen ellos separada para cuando viniera el Mesías, y lo han declarado como si fuera el salvador de Israel. Así que los tiempos en los que estamos proféticos son muy importantes entender desde los binóculos del nuevo pacto. ¿Dónde estamos en el tiempo de Dios? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo está marcando en este tiempo? Así que por eso estamos haciendo estos programas ahí toda la semana, de lunes a jueves. Es importante, yo creo, el poder considerar algunas cosas que se han tomado como vacas sagradas, y al fin y al cabo lo que se vuelven son limitaciones, talismanes, tradiciones, doctrinas de hombres, y hemos estado ya por varios meses, hemos estado martillando, y hemos estado con el hacha a la raíz, como dijo Juan el Bautista. El hacha está a la raíz del árbol. Todo lo que no produzca los frutos de Cristo hay que meterle hacha y hay que cortarlo y sacarlo del camino. Lo único que va a producir fruto es Cristo y Él revelado en nosotros. Eso tenemos que examinarlo en todos los aspectos. Y queremos dar unos minutos a algunas personas más que se conecten, pero de todas maneras el video va a quedar ahí grabado en YouTube también, porque creo que Facebook lo tiene solamente 30 días y después lo borran, pero ahí están los videos grabados en YouTube y después yo los posteo en el Facebook, en los 3 Facebook que tenemos, para que lo pueda ver más adelante. Estamos en un tiempo donde hay que desmantelar un montón de vacas sagradas y hay que enseñar para que pueda haber un entendimiento más claro del tiempo profético en el que estamos, del cumplimiento de las cosas que están prometidas en Cristo Jesús. Están legalmente cumplidas, pero todavía no se han manifestado en la iglesia. Y hay cosas que hay que descubrirlas en Cristo Jesús. Hay cosas que tienen que manifestarse en la iglesia de Jesucristo, en el cuerpo de Jesucristo, en el remanente, porque hay un remanente que tiene oídos para oír y que está al tanto y que está estudiando y que está preparándose para la importancia de estos tiempos. Así que a todo el que está ahí conectado, si me puede ahí confirmar que se escucha bien y se ve bien, que nos deje saber ahí cómo está el audio y el video, y darle las gracias porque nos acompañan, no importa las personas que sean. Eso, lo que es importante es el tema, lo que es importante es la palabra, lo demás lo hace el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, damos gracias por este tiempo que podemos compartir la palabra. Alabado sea su nombre. Dice Facebook Good. Ya. Estamos conectados en vivo y en todo color. Ahí le hemos mandado la invitación ahí a varias personas para que se puedan conectar en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, 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 gracias. Comparta esta noche. Invite ahí a algunas personas más. Ahí hay varias personas ya que se están conectando, y confírmenos si se escucha bien. Muchas bendiciones a todos en esta noche. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, les saludamos. Les saludamos poderosamente en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, gracias, gracias. Comparta ahí en el nombre de Jesús con algunas personas más.
y le damos con todo voltaje del reino en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Vamos a estar tocando algunos puntos esta noche, leyendo algunas escrituras también referente a este tiempo profético en el que estamos. No sé si algunas personas por ahí han tenido la oportunidad, de los que se vayan a conectar o los que están conectados, que nos comenten ahí o nos dejen saber si se han enterado algo. Y la verdad que no he podido observar, he estado haciendo otros estudios, otras cosas, pero no he podido darme cuenta de la situación que pasó ahí con la gente que estaban esperando el rapto en África. Por si hay alguien ahí que quiera hacer algún comentario, que nos deje saber, si se han enterado de algo, que nos comenten ahí sobre la situación de las personas que estaban esperando el rapto el 7 y el 8 de octubre. Hoy estamos a 9. Espero que nos sigan ahí esperando, que era otro día más. Pero el varón había dicho que Dios le había dicho que se había equivocado en la fecha y que después cambiaron del 23 y 24 de septiembre al 7 y al 8 de octubre. Y la cuestión es que todavía están aquí y espero que nos sigan todavía esperando ahí ahora que es otra fecha. Pastor Dani Mata, bendiciones grandes en el nombre de Jesús, en vivo y a todo color, listo para compartir el voltaje. Los programas anteriores creo que los deben de considerar seriamente, porque en los dos últimos programas les he estado compartiendo algunas evidencias que se encuentran hasta en el Talmud, ¿ok? Del poder que tuvo el sacrificio de Cristo y todo el ritual que hacían en la fiesta de expiación, que es lo que muchos judíos le llaman el día de Yom Kippur. Y hermano, es importante tener la historia de los acontecimientos y poder estar claro. La lucha principal hoy es desacreditar, sacar la deidad de Jesús, quitar y sacar que Jesús es Dios, otra traquimaña del diablo. También esta es una que hoy la anoté aquí y la puse aquí en mis notas. Está en el libro de Efesios, para leerle este versículo. En los que se van conectando, empiezo a invitar ahí a compartir a algunas personas. Dice el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 6, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre. Punto y aparte. No hay otra forma de ser redimidos. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Esa es otra área que el diablo la está peleando duro con la religión, y por eso hay gente que todavía, aún supuestamente creyentes y practicantes de religión y gente que se acredita tener el Antiguo Testamento y un montón de cuestiones. Ahí vi un video, se estaban limpiando con una gallina, como hacía antes los santeros, cuando el Tony Santa de antes estaba en la santería y te ibas donde el brujo para hacer una limpieza, te limpiaban con una gallina. Y estaba mirando el video de esa práctica en el Medio Oriente. Impresionante, hermano. El voltaje de las cosas que se ven en la religión, la confusión que hay, es impresionante, impresionante. Y por eso tenemos que educarnos, tenemos que estar preparados para dar la respuesta correcta en el momento correcto. Ahí sí, durante el programa encuentro el video, tengo aquí cualquier cantidad de videos, cualquier cantidad de información que es necesaria, pero me llamó muchísimo la atención la práctica esta de la limpieza de las gallinas, usando una gallina para limpiarse de los pecados, y la verdad que no me queda otra cosa que decir que el voltaje
el voltaje es alto. Hay una ignorancia muy fuerte, hay un tradicionalismo tremendo, hay una influencia de religión terrible, el voltaje que hay con la influencia de religión. Así que por eso tenemos que educarnos. Tenemos que educarnos hoy más que nunca para que podamos ser de bendición a otras personas, porque ayer lo dije, no podemos ayudar a nadie siendo ignorantes. No podemos ayudar manteniendo la ignorancia y no queriendo ir más profundo a estudiar, a investigar. Hay que estar preparados, hermanos. Hay demasiada ignorancia en el pueblo cristiano, demasiadas doctrinas, demasiada cuestión que tiene confundido a un montón de personas bien intencionadas, pero están sinceramente engañados. Así que en el nombre poderoso de Jesús, por eso nos estamos esforzando a hacer estos programas para poder traer una conciencia, traer un despertar a gente que tienen que darse cuenta. Estamos en tiempos delicados donde el demonio está bombardeando con todos los misiles que le quedan. Que yo me imagino que en medio de todo esto, una de las cosas que debe de saber el diablo es que le queda poco tiempo. Definitivamente, le queda poco tiempo. Quería mostrar este video. Voy a ver si lo puedo sacar acá de este voltaje, porque la verdad que me llamó muchísimo la atención la práctica. They call it kaparot, which for them means atonement. And according to the Jewish belief, they are supposed to buy a white chicken and swing it over their head multiple times while they recite different prayers. And Jewish people believe that this ritual is transferring their sins into the chicken. Once the entire ritual is finished, they slaughter the chicken and throw its innards, its inside parts, on top of a roof. And Jewish people perform all of this on the eve of Yom Kippur. But the problem is, none of this ritual is found anywhere in the biblical text. This is not in the Bible. Es tremendo porque esto lo hacen en el día también de Yom Kippur, en el día de expiación. Cogen la gallina y se limpian con la gallina, que era una práctica que se hacía en la santería cubana y se hace en muchas otras tradiciones. Y después que se limpian con la gallina, la matan, le sacan las partes de adentro de la gallina y las tiran arriba del techo de una casa. Mire a qué punto ha llegado la brujería por causa de la rebeldía, por no reconocer al Mesías y por causa de la tradición. Algo que obviamente no lo vas a encontrar en ninguno de los 5 libros de Moisés. Eso son prácticas del Talmud. ¿Okay? Estos son prácticas del Talmud. Una limpieza con una gallina y darle vuelta a la gallina sobre la cabeza. And Jewish people believe that this ritual is transferring their sins into the chicken. Once the entire ritual is finished, they slaughter the chicken. El pecado que tiene, por eso ayer estaba hablando algo interesantísimo sobre el sacrificio que se hacía antes en el tiempo de la Biblia. Se sacrificaba el chivo y los rituales que hacían con el chivo. Si Dios aceptaba el sacrificio, la cinta que le amarraban, una cinta roja que le amarraban en el cuerno, se volvía blanca. Y ayer estuve explicando que después que Jesucristo pagó en la cruz del Calvario, siguieron haciendo ese sacrificio hasta que el templo fue destruido y nunca más la cinta se volvió blanca, siempre se quedó roja. Quiere decir que los pecados nunca le fue perdonado por no aceptar al Mesías y a la misma vez entrar en ese tipo de práctica. Y por eso el creyente, que es supuestamente el que debe de conocer, el que debe de trazar esta palabra bien, que debe de entender cuando abre el libro de Hebreos qué es lo que dice, de qué está hablando el libro de Hebreos, de qué es ese pacto, que es un mejor pacto que dice el libro de Hebreos y cómo poderlo explicar también. Y eso yo creo que es donde está el problema, que tenemos un montón de personas muy bien intencionadas que hicieron una oración de salvación,
que también es cuestionable, porque no es la oración la que te salva, es la fe en Cristo Jesús. El que cree será salvo, no dice el que haga esta oración será salvo. Por eso es que tenemos un montón de personas en las congregaciones que lo menos que están es salvo, porque hicieron una oración y piensan que esa oración es mágica y que esa oración automáticamente lo salva. No es la oración la que salva. La que salva es que la persona crea en su corazón en la obra perfecta de Cristo Jesús. Eso es lo que lo salva. La oración la puede hacer 1 y 20 veces y eso es lo que pasa mucho, que muchas personas esa oración la repiten y la siguen repitiendo y cada vez que viene un evangelista nuevo, un predicador nuevo, vuelve a hacer el llamado y vuelve la misma persona, repita conmigo y repite otra vez la oración, pero el problema es que esa oración, escucha esto, esa oración tampoco es automática o es un talismán para cambiarle el estilo de vida a nadie. Esa oración no le cambia la vida a nadie si la persona no nace genuinamente de nuevo. Y se nace de nuevo no por la oración, se nace de nuevo, escucha, por la fe en Cristo Jesús, por poner la fe en lo que Cristo hizo en la cruz. Ese es el único medio para que una persona nazca de nuevo y pueda empezar un cambio en su vida. Saludos a ella, hermana Joana. Después que nace de nuevo, esa persona, si es verdad que nació de nuevo, ahora hay que discipularla, ¿ok? Kelly Molina, bendiciones grandes. Alvarito, bendiciones, Alvarito grande por ahí. Bendiciones grandes. Escucha, después que esa persona de verdad creyó en la obra de Cristo y de verdad se convirtió, no es automático su cambio. Esa es la puerta para empezar el cambio. Depende del discipulado que tenga. Depende, escucha, la preparación que tenía el que lo iba a entrenar. Si ese individuo no estaba preparado en el nuevo pacto, lo que va a impartirle a esa persona o a ese discípulo o a ese congregante, le va a costar muchísimos años para que pueda haber cambios en su vida. Por eso es que tú ves que la mayor parte de los problemas que hay en la iglesia, de 30 años que llevo predicando, la mayor parte de los problemas que hay en la iglesia tienen que ver con pecado. Pareciera que Cristo no pagó en la cruz del Calvario por el pecado. Te encuentras en la iglesia evangélica cristiana todo tipo de pecado. Me refiero al cristianismo en general, protestante, el que es protestante, el que no es protestante, el que es bautista, el que es metodista, el que es pentecostalista y todos los cistas. El problema principal siempre es el pecado, siempre tiene que ver con pecado. El problema del pecado, y escucha, el problema del pecado es no saber dirección. El problema, aparte de no saber dirección, no tener también preparación para poder vivir en la vida del postrer Adán. Entender que la Escritura dice que cuando vienes a Cristo, Dios te saca del reino de las tinieblas y te traslada al reino de su Hijo amado. Pero sabemos que esa palabra es verdad porque está en la palabra y la palabra no miente, pero pareciera que cuando la persona es trasladada del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado, pareciera que las tinieblas vienen adentro de la persona y se va y se traslada del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado, que era donde estaba, pero lo que tenía dentro de las tinieblas también se lo lleva para el otro lado. Y va a prevalecer mucho esas tinieblas y va a causar, escucha, va a causar mucha frustración y mucho problema en la vida de muchos creyentes porque no va a haber cambio mientras no se les revele la obra de Cristo y el poder de la palabra que cambia el corazón. Por eso también siempre lo he dicho que hay muchísimas personas que tú le preguntas si entienden la Biblia y no sabe explicarte la Biblia, no sabe cuándo fue antes de la cruz, después de la cruz, en qué pacto fue, a quién fue que se le habló, en qué tiempo se le habló, cuál era el contenido de ese contexto, el texto y el contexto. No lo entiende, claro, no entiende si fue para una cultura, si es aplicable para este tiempo o no es aplicable. Y yo creo que por eso es que se ven muchas de las cosas que se están viendo en el día de hoy. Y tristemente, lo más triste de todo esto es que en la doctrina y en la mentalidad de muchas personas, en el credo, por decir así, de muchas personas bien intencionadas, incluyendo líderes y pastores, ya estamos en el fin del mundo.
estamos a la vuelta de la esquina de la venida de Cristo. La gente está desesperado, mucha gente desesperada, ¿ok? Para que se manifieste la segunda venida de Cristo. Pero el problema es que no se ve la gloria que la palabra dice. La gloria de la casa postrera será mayor que la casa primera. Y ese no es un templo. Ese no es un megatemplo. Esa gloria que habla de esa casa postrera no es una mega iglesia con un superapóstol. Merita mencionarlo. Esa casa postrera no tiene que ver si en ese templo caben 5, 20, 100, 1000 o 10,000 personas. Tampoco tiene que ver. Porque la casa postrera no tiene que ver con multitudes ni con nada físico. La casa postrera tiene que ver con la gente que son el templo del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo viene a morar cuando la persona nace verdaderamente de nuevo. Es algo específico que tiene que suceder cuando una persona nace de nuevo. El Espíritu Santo tiene que venir a morar en esa persona. Ese es otro punto de lo que estaba mencionando ahorita, que el diablo la está peleando a diente y uña, que no se entienda la importancia del Espíritu Santo. Y escucha, y por eso es que la religión, tú tienes que darte cuenta, más en estos comentarios de las cosas que hemos estado últimamente chapeando con esta cuestión del judaísmo y del judío, y que el judío es el pueblo de Dios, y que esta gente son los escogidos, y todo lo que estuve explicando ayer y en estos días. Pero quiero que vaya conmigo un momento para que lea algo poderoso, que lo sabemos, pero tenemos que recordarnos, porque nosotros no podemos tomar conclusiones livianamente por tradición, ni porque lo diga la mayoría, porque la mayoría nunca va a tener la verdad. Acuérdate de eso. La mayoría nunca va a entender la verdad, porque la mayoría no está comprometida para recibir la verdad. Vuelvo a repetir, la mayoría no está comprometida para caminar en la verdad. Saludos ahí, Rocío, bendiciones grandes ahí a Perú. Quiero que vaya conmigo al libro de Romanos, capítulo 8, ¿ok? Vaya conmigo al libro de Romanos, capítulo 8. Alabado sea su nombre. Romanos 8. Aquí el tema está si el Espíritu Santo mora en esa persona o no. Por eso siempre lo he dicho, que no importa que sea judío, israelita, hebreo, de donde sea, eso no lo hace automáticamente que el Espíritu Santo more ahí. La única persona que el Espíritu Santo mora es en el que nace de nuevo. Y no nace de nuevo por etnia, por raza, ni por sangre, ni por tribu, por la fe en la obra de Cristo. Punto y aparte. Romanos 8, aquí está el detalle. Sin embargo, dice, versículo 9, sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y eso es importante preguntarse cuando alguien dice que es pueblo de Dios, como es el caso que es lo que estamos hablando en todos estos programas los últimos meses. Hemos estado sacando a la luz que no hay dos pueblos de Dios, hay un solo pueblo de Dios, y ese pueblo de Dios es el que tiene el Espíritu de Cristo. Punto y aparte. Nadie tiene el Espíritu de Cristo de ninguna otra forma. Eso tiene que quedar más claro, como dicen los cubanos, más claro no canta un gallo. Vuelvo a repetirle. Romanos, capítulo 8, versículo 9. Ahí por eso es que la iglesia está silenciada y no puede hablar de muchas cosas, porque el diablo ha tapado la boca de mucha gente por su ignorancia. Y también me imagino que si hablara lo que va a hablar es un montón de ignorancia. Así que hasta cierto punto a veces que es mejor que quede callado, porque lo que va a hacer es confundir más. Saludos, Luz Marina, en el nombre de Jesús. Un abrazo fuerte por ahí. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es verdad, escucha, que el Espíritu de Dios habita en vosotros, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Entonces ahí tú tienes que preguntarte, si hay alguien que no entiende y necesita que se le explique, por favor escríbamelo para tratar de explicarle cómo se recibe el Espíritu de Cristo.
¿Cómo se recibe el Espíritu de Cristo? Mire, si eso es un voltaje serio, esa pregunta merita que más de uno se la pregunte, porque a lo mejor usted está confundido y tiene una opinión equivocada o le enseñaron una doctrina equivocada. Porque si aquí dice que el que es de Cristo es el que tiene su espíritu, ¿okay? Y la iglesia dice que los judíos son el pueblo escogido de Dios, pero según me dice aquí la palabra, el que no tiene el espíritu de Cristo no es de él. Entonces tú tendrías que preguntarte entonces cómo es que se recibe el Espíritu de Cristo. ¿Lo recibieron esta gente por ser judíos, por ser israelitas, por ser hebreos, por venir del Antiguo Testamento, porque están en un pueblo que se llama Israel, porque tienen una bandera azul y blanca con una estrella de 6 puntos, que lo he dicho 1.000.000 de veces, la estrella de la masonería? ¿Recibieron el Espíritu Santo por eso o tienen el Espíritu Santo? Nada que ver. Nada que ver. Una persona que el Espíritu Santo mora en él y tiene la naturaleza de Cristo, actúa totalmente diferente a un ser humano normal, a un religioso normal, totalmente diferente. Alabado sea el nombre de Cristo. Gracias, Pastor José. Se están conectando ahí unos cuantos más. Dios es espíritu y los que le adoran para que lo adoren como se debe, tienen que ser guiados por el Espíritu. ¿Ok? Juan 4:23. Este es un voltaje serio. Hay que leer este versículo. Gracias, Pastor José, por estar conectado ahí. Cuando tiro la escritura y el Espíritu Santo te pone algo que vaya en línea, suéltalo, porque este también es otra escritura importante. Dice, voy a leerlo, escucha. Y los que lo adoran, para que lo adoren como se debe, agarra el voltaje, tienen que ser guiados por el Espíritu Santo. Si no, no lo va a poder adorar. Se acerca el tiempo en los que adoran a Dios el Padre, lo harán como se debe, guiados por el Espíritu, porque así es como el Padre quiere ser adorado, ¿ok? Y ese tiempo ya ha llegado. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a su nombre. Eso, hermano, ahí no hay para discutir. Ahí no hay para discutir, porque ahí te tendrías que pelear tú con la misma escritura. La evidencia de que alguien ha nacido de nuevo es el Espíritu Santo, no es su raza, ni a dónde viene, ni las tradiciones que guarda, porque si es por tradiciones, más de uno no vio el video ahorita, pero lo voy a tener que volver a poner, porque es importante que vos lo veas, el video que puse ahorita, y quiero que lo vuelvan a ver para que vean que las tradiciones no marcan nada, mano. Las tradiciones lo que marcan es un nivel de ignorancia, de alto voltaje. Y por eso tenemos que prepararnos para este tiempo, porque hay muchas personas que dicen que los evangélicos cristianos o el cristiano de hoy tiene que causar al judío a celo, dice, para que vengan. Pero hermano, si usted no está preparado, ¿qué celo va a causar? Si usted no tiene ni escritura para contrarrestar el montón de aberraciones, las prácticas del ocultismo y los chamucos que hay ahí, eso no son pichinguitos, eso como dije los otros días, de esos pichingos que adoran los cubanos. Estos son pichingos de otro voltaje, ¿ok? Presta atención a este ritual en el día de Yom Kippur. Agárralo. On top of a roof. And Jewish people perform all of this on the eve of Yom Kippur. But the problem is, none of this ritual is found anywhere in the biblical text. This is not in the Bible. The Bible is the book that holds all of the customs and practices and laws of the Jews, the children of Israel. But yet, here is this right here is a practice amongst the Jewish community. They call it kaparot, which for them means atonement. And according to the Jewish belief, they are supposed to buy a white chicken and swing it over their head multiple times while they recite different prayers. And Jewish people believe that this ritual is transferring their sins into the chicken. Once the entire ritual is finished, they slaughter the chicken and throw its innards, its inside parts, on top of a roof. And Jewish people perform all of this on the eve of Yom Kippur. En la noche de Yom Kippur, ¿ok? Una gallina blanca
que era lo que hacíamos, lo que se hacía antes en la brujería cubana. La gallina cada rato había que comprarla para hacerse la limpieza, y esa gallina blanca, después que le dé vuelta, hay que matarla, sacarle las partes internas y tirarlas arriba de un techo. Ahora tú le preguntas eso a un evangélico cristiano, entonces dice, hermano, ¿vos crees que esta persona lo que esté haciendo es de Dios porque la persona es de Dios? La pregunta es esta: ¿cómo alguien que es de Dios puede hacer algo que sea del diablo? ¿O será que no es de Dios y más bien lo que tiene es el diablo que lo está influenciando? ¿No será así? Porque yo creo que es antibíblico, o hay un problema serio con demonios, será, pero yo creo que es más que demonios, es la naturaleza de que alguien que sea de Dios esté practicando cosas que sean del diablo, y escuche que no están ni tan siquiera en los 5 primeros libros de Moisés, que es lo que le llaman la Torá. Esos son prácticas de libros de brujería, del Talmud, del Zohar y de la Kabbalah. Entonces, tú le preguntas a un evangélico, mira, esta gente son de Dios. Y sí, los judíos son de Dios. Y pregúntale cómo es que practican. Estoy hablando de un montón de prácticas que no tienen nada que ver con la Biblia. Primero, que no creen ni en el Nuevo Testamento. Segundo, que la mayoría adoran más el Talmud que los 5 libros de Moisés, la Torá, porque la mayor parte no siguen las leyes de Moisés y de la Torá. Lo que tienen es el Talmud, la Kabbalah y el Ozar. Por eso es que tenemos que estudiar, por eso tenemos que darnos cuenta de las escrituras y su peso, porque este es el punto en el que tenemos que llegar a aterrizar. El Espíritu de Dios se ha comercializado. El Espíritu de Dios aparte de comercializado, se ha usado como un talismán, se ha usado como un ritual, se ha usado perdóneme que se lo mencione, pero quiero que lo considere. La botellita de aceite, esto es alcohol para limpiar la pantalla, pero la botellita de aceite y Dios metido dentro de la botella. Dios metido dentro de la botella. Dios es demasiado grande para meterse dentro de una botella, hermano. Hay personas que, han convertido la botellita de aceite en un talismán, que no pueden salir de la casa sin la botellita de aceite. Y tiene que andar usando el aceite por todo lado en spray para santificar el timón del vehículo, para santificar, como decía aquel pastor, cuando vaya a la taza del baño. Mire este voltaje. Estamos hablando de un bishop conocido con miles de personas que lo siguen, diciendo que la transferencia de demonios más grande que había era cuando tú ibas a la taza del baño a defecar. Mi alma alaba a Cristo. Yo creo que lo de la gallina se quedó corta ahí, porque aquí estamos hablando de un líder cristiano que lo siguen masa de gente. Y el hombre dice que donde hay que tener más cuidado en la transferencia de demonios es cuando tú vas a la taza del baño, que no dejes que nadie venga a defecar en la taza de tu baño, porque van a hacer transferencias de demonios en la taza del baño. Oiga el voltaje a dónde ha llegado la brujería y el fetichismo en las cuestiones evangélicas. Se acabó el amén y el aleluya. Ya fuerte el voltaje, dice el pastor Dani. Por eso tenemos que soltar un montón de cuestiones, hermano. Dios no está limitado. Escucha, el aceite era algo simbólico. Cuando tú lees el aceite en el libro de Santiago, es porque el libro de Santiago, escucha, el libro de Santiago fue uno de los primeros libros que se escribió. Según dicen los récords, el libro de Santiago se escribió inclusive antes de los evangelios. Antes de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Es una de las escrituras más viejas del libro, y por eso hay ciertas tradiciones judaicas en el libro de Santiago que tienes que tener cuidado, como la cuestión del aceite. Y hay que echar el aceite para que el demonio salga. Nosotros antes teníamos un pote de aceite con un embudito en el pico arriba, que es el que usan para pintarle el aceite, para pintarle el pelo a las mujeres, el tinte del pelo. Y hermano, esa botella de aceite llena arriba, usted le hacía así, aquello parecía una bomba de presión lo que soltaba. La persona se tenía que liberar, porque si no se liberaba, o por lo menos fingir que se liberaba, porque si no,
lo ahogábamos literalmente con el aceite. Le metíamos aceite por la boca, aceite por la nariz, aceite por los ojos, aceite por los oídos. Yo creo que hasta los mismos demonios, no solo la persona, sino hasta los mismos demonios se asustaban y se iban de la persona. Escucha, de la sincera, escucha, de la sincera manera en la que lo podíamos hacer, pero con falta de revelación, hermano, porque el aceite no es lo que echa fuera el demonio, ni el aceite tampoco lubrica para que el demonio salga resbaladito. Esas son prácticas que se volvieron, escucha, hasta un hechizo, se volvieron un talismán, porque si no hay aceite no se puede liberar a la persona. Si no hay aceite no puede salir de la casa. Si no hay aceite no puede ir a la taza del baño. Hermano, mi alma alaba a Cristo. Por eso es que tenemos que entender el nuevo pacto. Tenemos que entender el nuevo pacto para poder sacar todos estos extremos y todas estas cuestiones que no traen absolutamente la manifestación de Cristo. Escucha, porque el Espíritu Santo ya no mora en una botellita ni mora en el aceite. El Espíritu Santo está morando en el templo de Jesucristo, que son los que han nacido de nuevo. Me incluyo yo en esos que han nacido de nuevo, porque yo tengo evidencia que el Espíritu Santo mora en mí. Tengo evidencia de que el Espíritu Santo es el que me inspira a hacer lo que estoy haciendo y a enseñar y a corregirme cuando he tenido que pedir perdón, cuando he tenido que arrepentirme, cuando he tenido que cambiar cosas que no estaban comprobadas. Las creía porque las había aprendido así, las creía porque eso es lo que me enseñaron y ha habido reformación, ha habido reforma en la trayectoria y poder entender que hay un montón de cuestiones que son más, escucha, son más brujería que otra cosa de acuerdo al nuevo pacto. Alabado sea el nombre de Cristo. Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Hasta dónde vamos a llegar a entender que el Espíritu Santo ya mora en nosotros? Y nosotros antes, cuando no había aceite de oliva, hermano, y venía aquel aceitito que traían, que decía que venía de Israel, y era el aceite de los 5 ingredientes, y el olor que tenía, hermano, y aquello era tremendo, se volvía, mi alma alaba a Jesús. Y si no había ese aceite, había que buscar aceite de carro, aceite de transmisión, aceite sintético de castrol y inventar por no tener revelación de que el Espíritu Santo ya mora en usted, y lo que ese demonio reconoce es la autoridad de Cristo en ti, y ese demonio no lo mueve ni el aceite ni lo mueve el grito, si no le metíamos un chofarazo por el oído. Alcánzame, mi amor, por favor, ahí el chofar. Mi alma alaba al que vive. Gente lubricando demonios para que salga rápido. Escucha, pues te estoy hablando de experiencia. Mira, este chofar, hermano, usted lo cogía este chofar y le metía un chofarazo a la persona por el oído. Y yo le digo, si no va esa persona a tratar de por lo menos fingir que se está liberando, porque le va a reventar el tímpano con un chofarazo por el oído. Y no era uno, eran 3, 4 chofarazos a todo meter para que el demonio saliera. ¿Por qué? Porque había celo, pero faltaba sabiduría. El problema es que hay mucha gente que lleva haciendo eso 20 años y escucha y nunca lo ha soltado ni lo va a poder soltar. ¿Por qué? Porque ya han hecho un ministerio de eso, de ese ritmo. Hicieron un ministerio de ese ritmo, hicieron un ministerio de esa línea, hicieron un ministerio. Escucha, por eso es que se han hecho tantos ministerios y hay muchas cosas que están cuestionables y tenemos que preguntarnos, ¿esto entra en la línea del nuevo pacto o cómo es el asunto? Entonces, en lo que es la liberación, que ha sido tan controversial, y me imagino que tiene muchísimos motivos para ser controversial, y no estoy hablando de eso esta noche, estoy solamente trayendo algunos puntos a la luz. Es lo mismo que la persona que tiene ese espíritu del mesianismo judío y para predicar tiene que siempre ponerse el manto encima, porque si no se pone el manto no puede predicar. Si no tiene el manto no fluye. Si no tiene el gorrito no fluye. Y esos son los talismanes evangélicos, los talismanes mesiánicos. ¿Qué tiene que ver eso con el Espíritu Santo? Alguien se puede ofender conmigo esta noche porque a lo mejor todavía lo está haciendo, pero yo lo que quiero es compartir, no para que te ofendas, sino para que entienda que tenemos que ser libres de eso, que Dios a mí me ha librado de eso, de entender que hay que madurar. Por eso Pablo dijo, no los puedo hablar como gente madura, tengo que hablarles como niños y seguirle dando leche porque ustedes todavía no aguantan comida sólida.
Y más si se ha hecho famoso con ese tin, si se ha hecho famoso con ese cosito de aceite, si se ha hecho famoso con ese chofar, no viaja para cualquier lado, hermano, si ese chofar no lo puede llevar, porque ese chofar pareciera que es el ángel de guardia, que es el que va a espantar a los demonios cuando empieza a ministrar. Mi alma alaba al que vive. Shekataramanda namakaya. Asimismo, ahorita iba a mencionar eso, Karina, no se podía duplicar el aceite de la unción, porque eso era un símbolo, era una sombra, y no se podía estar manoseando ni inventando, igual que lo del arca. Montones de gente se ha puesto brava conmigo porque le he leído lo que dice el libro de Jeremías y merita mencionarlo, y obviamente yo lo he hecho inmaduro, ¿ok? Porque no te voy a decir que lo hice con sabiduría, pero quiero comentarte esto, que es otro punto que va a liberar a alguien a lo mejor esta noche, ¿ok? Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a su nombre. Dice la Biblia que no se volviera a hacer un arca más. Y obviamente que, hermano, que tenga una librería, que vendan todos esos artefactos, una librería cristiana, lo oyen a uno enseñar, ¿eso qué tú crees que van a decir? Se le va a quemar el negocio. A ver, José, si me busca ahí en Isaías o en Jeremías, no se podía hacer otra arca más. Oh, aquí está, ya me acordé ya. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gloria al que vive. Shikamanda Rabakaya. Alabado sea el nombre de Jesús. Mira lo que dice Jeremías capítulo 3. Sucederá el versículo 16 para que me lo posteen. Jeremías 3:16. Sucederá que en aquellos días, cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, declara el Señor, no se dirá más arca del pacto del Señor. Hasta el día de hoy la están buscando para hacer el templo ese. Supuestamente estaba escondida no sé a dónde, la tienen escondida, la está resguardando, no sé, unos oficiales ahí del IDF, del ejército de Israel. No sé el invento que van a hacer con eso, pero agarra este voltaje, lo que Dios le revela a Jeremías en 3:16. Cuando multipliquéis y crezcáis en la tierra, declara el Señor, no se dirá más arca del pacto del Señor. Escucha, no les vendrá a la mente, ni la recordarán, no la echarán de menos. Escucha, ni será hecha de nuevo, ni será hecha de nuevo, ni la recordarás. ¿Por qué? Porque eso lo que hace es llevarte atrás. Es lo que dije ayer con la práctica del mesianismo cristiano. Eso es una puerta para en ir enjaulándote poquito a poco, enjaularte en una cultura terrenal, en una práctica terrenal, en un sábado terrenal, en un pañito terrenal y en cuestiones de cultura terrenal, cuando el reino no tiene nada que ver con eso. El reino no tiene absolutamente nada que ver con eso. El reino de Jesucristo no es de esta tierra ni ninguna cultura judía, ni hebrea, ni israelita. Esa es la cabala lo que enseña eso. Y eso es lo que ellos están esperando. Y por eso están provocando la guerra que están provocando, porque ellos quieren que ese Mesías que los va a salvar a ellos, que ahora están diciendo que es Trump el Mesías, que los va a salvar y van a conquistar el mundo entero, ¿okay? Y el Mesías de ellos va a reinar desde esa tierra santa, porque para el evangélico, eso es lo que el evangélico dice, esa es tierra santa. No lo que dice la Biblia, lo que dice el evangélico en el antiguo pacto, porque no conoce el nuevo pacto. Porque si dijera nuevo pacto, no va a decir que eso es tierra santa. Eso es tierra de chacales. Eso es tierra de juicio, donde mataron a nuestro Señor. En Sodoma, dice espiritualmente Sodoma y Egipto. La que dijo Pablo, que era la de los esclavos. Pero por eso hay que ir sacando y desmechando todas estas confusiones, porque me acuerdo, y no lo digo por burlarme ni nada, lo digo porque me faltó madurez, pero definitivamente me invitan a mí a una conferencia allá en Costa Rica una vez en un congreso, y resulta que había venido, yo no lo sabía, había venido un individuo que era judío mesiánico, que eso abunda mucho en Costa Rica,
Abunda mucho en Costa Rica eso. Y había venido lejos de un montón de horas. La habían traído, la caja esa la habían traído en una paila, en una pickup truck, en una camioneta. Pero le estoy hablando que era un cajón, hermano. Mi alma alaba a Cristo. Grandísimo el cajón, bien detallado, formado con aquellos querubines arriba y todo. Y me ponen aquel cajón allá en la parte del altar y me invitan a mí a la conferencia. Pero yo lo que pensé era, como el pastor que me había invitado a la conferencia era amigo mío, yo no me había fijado en ningún afiche, ni había visto si el otro que venía a predicar era judío mesiánico, ni nada por el estilo. Cuando el individuo me invita a la conferencia, me invita a mí a predicar y yo veo el cajón aquel, le digo, varón, hazme favor, como era amigo mío de confianza, le digo, quítame el cajón ese y anda y guardarlo por el lado allá, que ese cajón lo que hace es recordar el pasado donde la presencia de Dios estaba limitada solamente a ese cajón. Ahora el que vivía en ese cajón está viviendo adentro de mí. Yo no necesito que me recuerde más el cajón ese donde estaba Dios confinado a un lugar que solamente una vez al año podía entrar el sumo sacerdote. Nadie más podía entrar ahí, solo el sumo sacerdote. Y ahora él está morando en mí. Digo, sácame el cajón ese. Obviamente, yo no lo hice correctamente porque después a mí hasta me dio pena porque resulta que el varón que había traído el cajón, ese cajón como en 8 o 6 horas de carro, el varón estaba en la fila del frente y yo no me había dado cuenta. Yo me vine a dar cuenta después que el congreso se terminó, que me dijeron que el cajón ese lo habían traído ellos de allá de la congregación de ellos. Pero vuelvo al punto, los talismanes evangélicos, y cuando es una cuestión judaica, el evangélico le pone doble precio al talismán. Cuando es una cuestión judaica, hermano, el evangélico le pone doble asunto a ese talismán. No estamos en ese tiempo, hermano, por amor a Cristo. No estamos, por eso tenemos que madurar y dejar de ser niños espirituales, de andar con pataletas por todos lados, andar inventando cosas a ver si el Espíritu Santo se mueve, sacar un humo y cohetes adentro de la congregación y meterle luces por todos lados para ver si por lo menos a la gente algo les causa, porque ¿cómo puede ser que se ha llegado hasta ese punto en la cuestión de que y la unción está aquí y Dios está aquí? Eso le pone el cuño, Dios está aquí, la unción está aquí, la presencia está aquí, el otro sigue tirando ¡pu, pu! ¡Pu, pu, pi! ¡Pu, pu, pu! Y la gente cayendo. Hermano, llega el tiempo que uno ya eso ya no quiero decir que sea del diablo, ni lo está haciendo por el diablo, ni nada por no me ponga palabras en la boca, pero llega el momento que, hermano, hace falta que la gente madure y dejen de andar buscando un toque, dejen de andar buscando una visitación. Yo creo que hemos agarrado por esta línea hoy, porque si no está aquí alguien lo va a tener que ver y darte cuenta. Mira, hay que madurar, hay que llegar a ser hijos espirituales maduros, a ser hijos de Dios maduros, a que el Espíritu Santo tome control de esas áreas que están todavía rough, esas áreas que están todavía crudas, esa falta de fundamento bíblico, esa mezcla que hay de Antiguo Testamento con Nuevo Testamento y todas las cuestiones que hay que han desbalanceado y que también hay veces dan mal testimonio del Evangelio de Jesucristo. ¿En qué pacto estamos? Alguien ayúdeme. Si me lo puede poner por ahí. Saludos, María, profeta María, bendiciones. ¿En qué pacto estamos? ¿A dónde vamos a apuntar? ¿Seguiremos con la botellita del aceite que huela rico, que la traen de allá del Medio Oriente, o si no, el pomito de agua del río Jordán? Agarra el voltaje. A alguien le cayó un porronazo en la cabeza por ahí. El pomito de agua que traen del Jordán. O si no, el pedacito de tierra de la cueva donde enterraron a Jesús, que ni es esa cueva tampoco, porque eso es mayor parte mercantilismo todo, pero como le dijo acá el pastor al amigo de vamos allá, que cada vez que voy, dice, eso es tremendo, dice. Cada vez que yo voy a aquella tumba, dice, eso, como que los ángeles, aquellos que estaban cuidando la tumba hace 2000 años, todavía están parqueados ahí al lado del hueco. Y el pastor amigo de él le dice, hermano, pero te tengo que decir lo que dice la Escritura, ¿cómo vamos a buscar al que está vivo entre los muertos? Toda esa cuestión, hermano, Espíritu Santo ven, y las canciones, la mayor parte de lo que hay, si tú no examinas la letra, es puro emocionalismo. ¿Cómo que Espíritu Santo ven?
si el que debe de estar cantando es el primero que debe tener el Espíritu Santo adentro para que pueda ministrar correctamente? ¿Cómo va a estar Espíritu Santo? Ven, ¿para qué se subió ahí si el Espíritu Santo no lo tiene adentro? Primer punto es, ¿para qué se subió ahí? O es un concierto para la gente, o es adoración para Dios, y tiene que subirse a pedir que el Espíritu Santo venga. No, hombre, no tenía ni que haberse subido si no estaba ni seguro si el Espíritu Santo estaba morando en él o no. Ponte a analizar para que tú veas el montón de canciones populares hoy, el montón de canciones que tienen miles de seguidores, las cantan por todos lados, pero no tienen revelación. Escucha, no tienen revelación del cuerpo de Cristo en el nuevo pacto, quiénes somos. Cambia mi corazón, cambia mi corazón. ¿Cómo cambia mi corazón, hermano? Si al haber venido a Cristo, escucha, o limpia mi corazón, purifica mi corazón. ¿Cómo es eso, hermano? Si el que nació de nuevo, dice la palabra, pondré en ellos un corazón nuevo y escribiré en ese corazón mis leyes y mis principios, mi palabra, mis mandamientos. Serán mis ovejas porque me van a oír por causa del corazón nuevo que tienen, porque el corazón viejo ese estaba podrido, reventado, y ese corazón no se podía, escucha, regenerar, ese corazón no se podía parchar, que es lo que ha hecho la religión evangélica y mucha religión, es seguir parchando el Frankenstein, y el Frankenstein ese no es normal, ese Frankenstein estaba viciado, lleno de todo mal y reventado, por eso él tuvo que poner un corazón nuevo de carne, porque el que había viejo era de piedra. Mi alma alaba al que vive. Alguien tiene que decir, aunque sea ouch. Santo poder de Dios. Iba socamanda remacaya. Saludos por ahí, Melba, bendiciones. Victoria, saludos grandes. Profeta Charisca, se conectaron. Hoy duró un poco más para que se conectaran. Mi alma alaba a Cristo, pero ahí se conectaron algunos. ¡Ey, Sabaya Canda! Ministrar el alma, pero no el espíritu. Pero la pregunta es ¿qué alma vas a poder ministrar con un montón de cosas que supuestamente ministran? El alma no necesita ministrarse, el alma lo que necesita es que la maten. El alma lo que necesita es que le caiga la cruz encima para que la reviente y muera, porque el que no muere no va a poder vivir para Cristo. El que quiera seguir dándole al alma, como dicen allá en Costa Rica, chineando el alma hay que chinearla. El alma hay que seguirla chineando, el alma hay que seguirla motivando para que venga al servicio, el alma hay que seguirle dando cuerda para que no falte el domingo. No, hermano, olvídate de eso. El alma lo que hay es que soltarle el mensaje de la cruz, para que la cruz reviente esa alma, para que quede clavada en la cruz y permita que el proceso de la renovación, el proceso de la nueva criatura, por eso digo que siempre tiene que ver mucho quién está impartiendo y discipulando y qué es lo que está enseñando. No solamente predicando, hermano, porque la prédica tiene un propósito, pero no podemos vivir de prédica como siempre lo he dicho. Saludo ahí a mi amigazo, el pastor César Oliva. Hasta ese nombre, hasta el apellido ese está ungido, varón. Mi alma alaba al que vive. Hace falta un despertar, hermano. Hace falta un despertar. Necesitamos entender más claro. Vuelvo a este punto que lo mencioné ahorita, y por eso digo que en la escuela es una de las cosas que estamos enfatizando, es que la madurez tiene que venir, el conocimiento tiene que venir con madurez. El conocer algo tiene que tener un proceso, el conocer algo tiene que tener una madurez, porque te puede volver arrogante, y lo puedes conocer y no tener carácter, lo puedes conocer y con la verdad vas a herir y vas a dañar gente. Por eso hay que tener balance, ¿me entiendes? Lo que te expliqué ahorita del arca, ese es un error que yo cometí y yo no quiero que tú lo cometas. El hecho que tú conozcas algo no te da libertad para actuar inmaduramente. Yo tenía que haber tenido más madurez y averiguar si ese cajón era del pastor que me había invitado o si era otro que lo vino. Menos que me pensé yo, ese cajón lo habían traído de 6 horas de camino. Vos te imaginas ahora no solamente el viaje que vino el cajón para acá, sino ahora el cajón volver para atrás con el bombazo que yo solté ahí en esa conferencia. Si hubo revelación, y mencioné lo que dice lo que leí ahorita en Jeremías 3, que ese cajón no se puede ni hacer, porque eso es llevarte para atrás, que eso es lo que hace el judaísmo mesiánico, y toda la gente que se quiere vestir en blanco, siempre está vestido en blanco para predicar.
Y el vestido siempre que tiene que tener una palomita puesta al lado como el sello de los McDonald's o como el sello del Burger King. Y tiene que tener un pajarito siempre puesto en el traje. Hermano, hay cosas que ya no pasan cuando uno va conociendo un poco más el camino de la cruz. Hay cosas que ya no pasan. Hay cosas que no deberían de estar ahí después de un ministro estar 30, 40 años ministrando, hermano. Más bien lo que tiene que hacer es desaparecerse más rápido, que se aparezca Cristo para que no haya tanta cuestión que se ve hoy. ¿Tú te imaginas el viaje ahora de ese hombre con el bombazo que yo le solté allí, tener que volver para atrás con ese cajón? Yo no sé si lo habrá tirado en el camino, si lo habrá convertido en leña para hacer un barbecue, o a lo mejor habrán ido llorando para atrás con el cajón de el bombazo que yo le solté con el cajón allí. ¿Quién sabe lo que habrá pasado? Porque yo no me enteré de eso después. Pero es lo que estamos enseñando en la escuela. El conocimiento se necesita tener carácter y tener madurez para saberlo ministrar. Pero si no hay conocimiento, tampoco lo vas a poder hacer. Si no hay conocimiento, escucha, no cometes un error como el que cometí yo, que mencioné una palabra que es verdad y es verídica y no se debe de seguir haciendo más ese cajón. Igual que pasó con Moisés, con la culebra que levantó Moisés. La culebra tenía un propósito en ese tiempo, ese cajón tuvo un propósito en ese tiempo, pero cuando tú traes cosas que tuvieron un propósito en otro tiempo y los pasas para ahora, se vuelven un anatema. ¿Qué fue lo que le pasó a la culebra de Moisés, a la culebra de bronce, que salvaba a la gente cuando las serpientes, aquellas venenosas, las mordían? Moisés le pregunta a Dios qué hace. Dios le dice, haz una serpiente de bronce y ponla en un palo. Y el que mire la serpiente, si lo muerde una serpiente venenosa, si mira la serpiente no morirá. Funcionó. Alguien póngame ahí conmigo, funcionó. Diga conmigo, funcionó. Eso es término pasado, en el tiempo pasado, funcionó. Pero escucha, Dios nunca había dicho que esa serpiente era para que la arrastraran 700 años. Se llevaron esa serpiente con ellos 700 años, hermano. Y después se levantó Ezequías. Y Ezequías descubrió que la gente ya no solamente miraban la serpiente, ya no habían la serpiente venenosa, ahora estaban quemando el incienso a la serpiente. Porque el diablo es útil para la tradición. El diablo es útil para estorbar el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que el único que quedó aquí es el Espíritu Santo. Y si puede engañar ese vaso, si puede engañar en esa iglesia, si puede meter un montón de rituales, lo que hace es estorbar al Espíritu Santo. El diablo sabe cómo hacerlo. Allá Ezequías se encontró la serpiente que le llamó Nejustán. Y dice que la agarró, la quemó, la reventó, la convirtió en ceniza y le tiró en el río y reprendió al pueblo porque ahora estaban haciéndole un culto a la serpiente. De lo que había funcionado, ahora lo convirtieron en un talismán, en un culto. Eso mismo no está muy lejos de un montón de iglesias hoy, de un montón de lugares, de un montón de banderas. Ahí no va a faltar esa bandera que hemos estado hablando, que ahorita no se va a poder decir el nombre de ese lugar, el nombre de ese, porque te lo van a censurar todo el video y va a haber que decir, como decía uno hoy, vamos a tener que decir, cuando mencionemos el nombre de ese país en el Medio Oriente, vamos a tener que decir a ese país que se llama TikTok. El TikTok la van a poner a ese país, comentaba uno hoy, porque a ver si el TikTok se censora a ellos mismos, porque ahora si mencionas el nombre de ese país, corres el peligro de que te censuren la cuenta de TikTok y que te censuren de todas las plataformas porque las han comprado todas. Diga conmigo, como algunos pusieron ahí, funcionó, pero eso no sirve para hoy. Eso es una ofensa. Eso es igual como lo que he dicho, levantar un templo para matar chivos, matar vacas y hacer todos esos sacrificios otra vez ahí, poner las cortinas esas azules, que había que sacarla de una tinta especial. 1 litro de esa tinta en aquel, escuchan, ahora me imagino que debe valer más. Llegaba a valer $70,000 el precio de la tinta azul con las que teñían las cortinas para el tabernáculo. Y todo eso lo están planeando hacer y lo está impulsando el señor Trump full, la construcción de ese lugar. El arca no sé dónde la van a invertir, dónde la van a sacar, pero no va a faltar seguro que metan un arca ahí forrada con oro por dentro y por fuera también. Candela. Qué voltaje. Marcos 7:10 me pone el pastor aquí. Por ejemplo, Moisés les dio la siguiente ley de Dios: honra a tu padre y a tu madre, y a cualquiera que hable irresponsablemente de su padre o de su madre tendrá que morir. Versículo 11. Sin embargo, oiga el versículo, sin embargo,
ustedes dicen que está bien que uno le diga a sus padres, lo siento, no puedo ayudarlos, porque he jurado darle a Dios lo que le hubiera dado a ustedes. Alabado sea el nombre de Cristo. De esta manera ustedes permiten que la gente desatienda a sus padres necesitados y entonces anulan la palabra de Dios para transmitir su propia tradición, y esto es solo un ejemplo entre muchos otros. Lo mismo dice el libro de Mateo capítulo 15 versículo 3 o versículo 4. Ustedes hacen la palabra de no efecto por causa de vuestras tradiciones. Ahí mismo está. Marcos y también Mateo lo dice. Lo puedo buscar aquí para que veas que está ahí en el capítulo 15, versículos 3 y 4. Dice el versículo 3, y le respondió y les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestras tradiciones? Por eso el diablo lo que hace es tratar de santificar las tradiciones, tratar de santificar el aceite, tratar de santificar el pedazo de trapo, el pedazo de tela, santificar las letras y el color de lo que dice y a dónde lo pone y cómo lo pone. Siempre el demonio va a tratar, hermano, de atraer hacia eso. Y no es que no puedan haber ciertas manifestaciones sobrenaturales, eso no hay duda de ello, pero nosotros no vivimos de las manifestaciones, nosotros vivimos del pan de vida que es Cristo Jesús. No como aquella gente que Jesús lo llegó hasta reprender y dijo, generaciones perversas y malvadas andan pidiendo señales y milagros. Ese es el peligro de la cuestión de los milagros y de las señales. Milagros y señales por todos lados. Milagros y señales no cambian a nadie, hermano. Milagros y señales no convierten a nadie, hermano. Escucha lo que le digo. Milagros y señales no convierten a nadie. Lo único que convierte a alguien es la palabra de Jesucristo. Sí son necesarias las señales y los milagros, de eso no hay duda que son, pero eso no es necesariamente lo que convierte a alguien. Eso es un testimonio, pero no necesariamente la persona se va a convertir por una señal o por un milagro. Se convierte por el pan de vida, se convierte por la obra de la cruz, y por eso es que urge predicar, enseñar el mensaje de la cruz. No enfatizar más los milagros que la palabra. La Biblia no dice, el cielo y la tierra pasarán, pero sus milagros nunca pasarán, jamás. La Biblia no dice, el cielo y la tierra pasarán, pero la música evangélica cristiana nunca pasará. Mentira. La Biblia dice, el cielo y la tierra podrán pasar, pero su palabra nunca pasará. Sheka mamakanda, rebebebesende. Por eso estamos compartiendo estos puntos. Por eso queremos hacer estos programas, para provocar a algunos y ponerlos a pensar. Deje de andar limitando a Dios. Deje de andar inventando a ver si la gente cree que el mover de Dios está aquí. Deje de andar inventando antes de que pase un susto. Deje de andarle abriendo lugar al diablo para que el diablo siga engañando gente y sigan mirando para el cielo. No sé, ahorita lo comenté, pero no había mucha gente conectada. Si alguien me puede conectar, me puede comentar algo sobre esta gente. Yo no he visto nada todavía de la fecha del 7, el 8, el 7 y el 8 de que acaba de pasar ayer y antier, que era el rapto y se iban allá en Nigeria. Me imagino que están ahí todavía o ya se fue todo el mundo para su casa. Quién sabe cuánta gente se quedaron sin casa, vendieron carros, cerraron cuenta de banco. ¿Quién sabe lo que le va a pasar ahora a ese tal profeta? Que me comentaba el profeta Adrián Murillo, allá que se conecte con nosotros en la escuela, que es un profeta muy conocido africano, pero se quemó. Alguien diga conmigo, se quemó. Se quemó y quemó un montón de gente. Y no va a ser el único. Ya va a ver que no va a ser el único. Por eso es el problema de que hay que estudiar. Hay que estudiar, hay que estudiar. Hay que estudiar. Estuvieron mirando para arriba, igual que la gente que estuvieron en Hechos 1:11, que los ángeles le dijeron, ¿para qué siguen mirando para arriba, hermano? Se le va a torcer el cuello, le va a dar un pasmo. Ahí estaban mirando cuando Jesús se fue, dice, así como él se fue, así vendrá. Y ahí estaban mirando para arriba, los tenían ahí, esperando que se los llevaran en el rapto evangélico. No son los únicos que van a quedar quemados, van a haber otro montón que viene ahora, hermano. Y por eso, escucha, no me va a dar mucho tiempo hoy, pero solamente voy a soltar este bombazo para más adelante, en los próximos programas sí vamos a tener, porque hoy lo busqué en el Google y puse en el Google
obviamente el inglés es un poco más, me gustó más el inglés, lo que dice en inglés que en español, pero me vino algo que he estado aprendiendo que me ha provocado también a investigar más, y es el imperialismo cristiano. Qué voltaje, hermano, qué voltaje. ¿Cómo se ha metido el imperialismo de los países occidentales? Se ha metido adentro del cristianismo. Y cómo se ha vuelto el cristianismo, escucha, cómo se ha mezclado el imperialismo en el cristianismo cristiano evangélico, especialmente en este país, especialmente las personas que se identifican como un día me identifiqué yo, nacionalista cristiano. Nacionalista, pero nacionalista cristiano. Y el problema, hermano, ¿sabes qué? Que el imperialismo es bien real, hermano. El imperialismo tiene una maquinaria bien tremenda que ha influenciado el mundo entero y sus culturas. Y ha querido, escucha, cambiar culturas, controlar culturas, destruir gobiernos, acabar con gente en otros países, acabar con gente que ellos no simpaticen o que les quieran robar sus intereses. Por eso que tú ves que el colonialismo y el imperialismo de Inglaterra controló casi el mundo entero, pero no se quedó solamente con ellos. No se quedó solamente con ellos. Esta nación es una nación imperialista y colonialista, colonizar todo lo que puedan colonizar. Y mira el historial, mira lo que dice el historial de cada vez que han querido entrar en un país y robar la soberanía del país, violan la soberanía del país, matan al presidente del país, matan al dictador del país. No sé por qué será, algún interés será que nunca lo han hecho con Cuba, porque con Cuba ahí la tienen 66 años de comunismo, seguro que les conviene, y tiene todo un historial también porque está ahí. Pero hermano, me llamó muchísimo la atención y me ha provocado mucho eso, cómo está el imperialismo metido en el cristianismo, cómo se ha metido la cultura imperialista adentro del cristianismo, especialmente el que salió de este país, que es el que se ha regado por todos esos misioneros en Latinoamérica y en otros lugares también. Y para que alguna gente por ahí después no va a decir, el apóstol Tony parece que es comunista. No se equivoque. No se equivoque. Yo no soy ni comunista, ni judaísta, ni imperialista, ni nada de eso. Soy un hijo del reino de Dios que cada día voy conociendo más a Cristo y a su palabra. Y me he dado cuenta que hay una realidad muy profunda en el cristianismo imperialista y sus doctrinas y sus tácticas y sus prácticas. Por eso tú ves, como yo les comenté, la profeta aquella que vino de Irlanda, que vino aquí a profetizar este país, y una de las cosas que dijo era que los profetas de aquí no podían ver muy claro, ni hablar muy claro, como hablaron aquellos 400 profetas que estuvieron en el tiempo de Josafat, ¿okay? Cuando estaba el que salió el profeta Micaías, y aquella mujer dijo, los de aquí no pueden profetizar muy claro. ¿Sabe por qué? Porque son demasiado nacionalistas, demasiado proféticos. Su nación va a ser liberada, su nación va a ser cristiana, su presidente va a ser cristiano, todo el mundo aquí va a ser cristiano, Dios vive aquí en los Estados Unidos, la iglesia de Jesucristo es la iglesia más santa, la que está en este país. Escucha, donde la gente ora menos, donde buscan menos de Dios, donde menos comprometidos están con Dios, donde menos se practica la santidad, donde hay más abuso de cualquier cantidad de cuestiones, escucha, y de ministerios y de iglesias que aceptan a cualquier gente de cualquier tipo de sexo, de cualquier tipo de género, o si no sabe de qué género es, si viene de otro planeta, todo eso es lo que hay en este país. Pero el cristianismo imperialista de aquí ha querido enseñar, ha querido mostrar, escucha, la santidad y la gloria de una iglesia de Jesucristo aquí, que es totalmente falso, puro cuento. Más amor al dinero, menos oración, menos sentir por la necesidad de tu hermano. Escucha, mucho de lo popular es cada uno en lo suyo, el que más esté arriba en la argolla, el que más tenga y el que más gente tiene abajo, para que lo sigan levantando más y le sigan dando más billetes. Ese es el imperialismo cristiano que hay en este país. Y escucha, y hay que hablarlo para que se desmantele. Hay que hablarlo para que no lo copies. Hay que hablarlo para que no te pudras con esa cochinada. Porque muchos aquí empezaron bien, pero se pudrieron con el dinero. Se pudrieron porque lo convirtieron en un ídolo. Y eso hoy es muy popular.
La cuestión de mi papi hoy se ha vuelto, hermano, terrible. Se ha vuelto una plaga de idolatría. El papi que tengo, el papi famoso, el apóstol que tengo, la cobertura que tengo, escucha, eso es pura carne, como dijo Pablo. Bien clarito lo dijo Pablo. Creo que si me buscas ahí, Pastor José, para dejar este bombazo ya, que a alguien le va a caer. Y si no decís que vos sos de Apolo, y vos sos del otro, y vos sos de Pedro, y vos sos de Pablo, dice, y eso no es una señal de que vosotros sois carnales. Eso es lo que abunda mucho en esta iglesia imperialista de este país. Carne pura. Intereses personales, buscando que alguien te levante con su fama, buscando que alguien te levante con su nombre, buscando a ver cómo te cae la bendición del cielo, porque andas con fulano y lo que está en la cabeza te va a caer para el resto del cuerpo. ¿No dijo Pablo que eso era gente carnal? A ver si me lo busca ahí, José, 1 Corintios 2, 1 Corintios 3, por ahí está, el segurito que está en la Biblia. Y no sois vosotros carnales cuando digas que yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de fulano. Y eso es lo que ves hoy aquí en esta iglesia imperialista. El que tiene el papi más famoso, el que se tira más fotos con el papi y después las pone ahí las pone en el Facebook para que se sepa quién es su papi espiritual, como que si eso lo va a hacer espiritual. Ese es el otro talismán. Ese es el otro talismán que de hablarle y escucha, está bien. Yo tengo que vivir con eso, no hay problema, eso es parte de mi cruz, que hay gente que no simpatizan, que no les caigo bien, que no pueden aguantar el voltaje, porque ya yo estuve ahí, hermano. Ya yo estuve ahí, ya yo pasé por eso te lo estoy diciendo, para que te sacudas el polvo ese y salgas de ahí también. Ahora la foto también se convirtió en otro talismán, porque si tienes fulano de tal y es tu cobertura, hermano, eso te va a hacer espiritual, eso te va a llevar a prosperar, te va a llevar a tener el templo que él tiene, las almas que tiene, el billete que tiene, vas a estar más santo, escucha, vas a estar más purificado, vas a estar más santificado. Mentira, todo eso se volvió en muchos casos puro negocio, hermano. Me refiero a que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo. Escucha 1 Corintios 1:12, alguien léalo por ahí. Me refiero a que cada uno dice usted, yo soy de Pablo, el otro dice yo soy de Apolo, el otro dice yo soy de Cefas, y el otro dice, y el otro yo de Cristo. Dice, ¿está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado, por ustedes? Pareciera que en este caso de la idolatría hoy del papi espiritual, pareciera como que ese individuo fue el crucificado y como que se le da más culto a ese individuo que al mismo Cristo que fue el que fue a la cruz. Nunca se me olvida, hermano, y lo he mencionado un montón de veces, para más alguien tiene que seguirlo oyendo. Un pastor una vez que escribió un libro que se llama El Dios no conocido. Francis Chan, creo que se llama. Tenía una iglesia como de 4,000 personas en California. Y dice que un día orando y ayunando, Dios le dijo que se saliera de la iglesia y que la dejara a los ancianos y se fuera. Y dice, hermano, que le tocó orar duro y ayunar. Le tocó clamar a Dios duro. Y dice que después se lo mencionó a su mujer, tuvo que orar más todavía. Tuvo que orar más, tuvo que ayunar más. Vamos, José, ponme ahí el próximo versículo. Ponme el próximo versículo ahí, donde dice, ¿no son ustedes carnales? ¿No es eso de la carne? Creo que es el próximo versículo que viene. Mira a ver ahí, José, y pónmelo. Pero dice que la mujer se decidió obedecer y dice que le dijo, bueno, si Dios te dijo eso. Pero dice, yo le voy a preguntar al Señor para que Él me diga por qué me está pidiendo que suelte la iglesia. ¿Tú te imaginas una iglesia de 4,000 miembros en California? El billete que entraba ahí. Ese billete no lo brincaba ni un chivo salvaje de eso que yo tenía allá en Honduras. Chonco de billete entraba ahí. Y dice que cuando fue a ayunar a buscar de Dios, que Dios le dijera por qué le había pedido que cerrara la iglesia, dice que Dios le dijo, porque en esa congregación se menciona más el nombre a tuyo y hay más culto a ti que al mismo Dios que te salvó. Entonces, por hacerte un bien, salte de ese ministerio y vete de ahí porque tú no eres indispensable. Si esa es mi obra, déjaselo a los ancianos y tú vete a predicar a las calles, a los lugares bajos, a los lugares donde hay necesidad, porque la iglesia la tenían en un upstate, en un lugar de alta categoría, un templo de la alta clase. Dijo, vete para allá a predicar a las calles, a predicar allá donde hay necesidad, en los barrios de baja economía. Y sabe que el tipo fue valiente porque arrancó y se fue. Dios, doy gracias a Dios que de ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. También
A ver, ¿qué más dice? Pero no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz. Ahí había un versículo que decía, o una traducción será, o búscamelo, no estoy claro ahora dónde está. No soy carnales si soy de Cefas, si soy de Pablo, si soy de fulano, de ciclano. No, somos de Cristo, hermano. Está bien tener tu pastor, está bien tener tu apóstol, está bien tener tu líder. El problema está cuando siempre hay que pactarle al apóstol, siempre hay que sembrarle al apóstol. Hay que sembrarle, porque entre más le siembras, más bendecido vas a ser. Entre más pactos hagas en ese ministerio, más vas a ser. Si lo hacen otro, no. Tiene que ser allí porque ahí está Dios para bendecirte. Manipulación. Mucha manipulación ha habido. Mucha manipulación. Ya yo estuve ahí, ya eso lo viví. 1 Corintios 3, 4, porque aún soy carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no soy carnales? Y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro de Apolos, ¿no sois carnales? 1 Corintios 3, versículos 3 y 4. Ve que estaba ahí en la Biblia. ¿No soy carnales? Si andas diciendo yo soy de fulano, yo soy de ciclano, aquí está Dios. En este lugar es donde tienes que sembrar, porque aquí es tierra, este lugar es tierra fértil. La sangre de Cristo tiene poder. Espíritu Santo, perdóname. Perdóname las veces que creí esas estupideces. Perdóname las veces que fui parte de esa manipulación. Perdóname, Espíritu Santo, perdóname. Me estoy confesando en público. Me estoy confesando en público. Demasiada manipulación y amor al dinero es lo que hay. Siempre lo he dicho. A veces el Espíritu Santo dice, sal de ahí y vete allá del país donde viniste y vete allá a trabajar con los pobres, vete a trabajar allá con los que no tienen casa, los que están borrachos en la calle. Y quién sabe si va a poder obedecer. ¿Quién sabe si va a poder obedecer? Porque con la misma te puede hacer pensar que Dios necesita a esa persona para cumplir su plan y que ese apóstol, ese individuo es indispensable. Y escuchen, en algunos casos, los que están alrededor del individuo son peor que él mismo. Los que están alrededor del individuo pueden ser peor que el individuo, porque si les está cuidando lo que han levantado, si les está cuidando el salario, si les está cuidando la posesión, si les está cuidando la famita que tiene, escucha, hay veces son más malos los que están alrededor que el mismo individuo que lo está haciendo. Agarra el bombazo. Alaba a Cristo si puedes. Me he enterado de mucho. He estado en muchos lugares que se llaman los Green Room. ¿Sabes lo que es el Green Room? Alguien póngame ahí Green Room. G de gato, R, Green es con doble I o one A. Doble, ok. G-R-E-N, Green Room, R-O-O-M, Green Room. Los Green Room es donde se reúnen la élite de los que están en el Congreso, donde se reúnen los meros. ¿Ok? Que van a aquel green room, aquel cuartico aparte, ahí, las cosas que se oyen ahí, candela. Por ahí pasé yo también. Por ahí pasé yo, siempre lo he dicho, me agarraron una vez allá en Perú, en una de las conferencias grandes que hacía allá el apóstol Samuel Arboleda, y me invitan a mí, eso fue del año 2003, me invitaron a dar el tema sobre la guerra espiritual, porque como me conocían por echar fuera demonios, me dijeron que hablara de guerra espiritual, y a mí me dio por hablar de los apóstoles y los profetas endemoniados. Candela. Candela fue ese voltaje. Obviamente, Tony Santos, al principio, los bombazos que salieron por ahí para abajo, ¿para qué? Y las dos primeras filas eran como de 50, 60 personas y eran los profetas y los apóstoles que habían en aquel tiempo, hermano, porque aquello era una banda terrible, era por colas la cuestión de los apostolados y los profetas. Y a esas dos filas primera fue la que yo le dirigí el mensaje a los profetas y los apóstoles endemoniados. Mire, hermano, después se subió un varoncito ahí que era peruano, que vive aquí en los Estados Unidos, y me agarró de arriba del púlpito, hermano, y me hizo, pero tasajo, como dicen los cubanos, carne molida, carne mechada. Me hizo papilla aquel varón en el púlpito aquel, porque estuve hablando de que hay profetas y apóstoles que están enchamucados, endemoniados, así como lo oye. Serio voltaje.
Por eso te digo que la cuestión de ministerio va a dejar a más de uno fuera. La cuestión de ministerio va a dejar a más de uno quemado. Jesús dijo allá a aquellos en Mateo 7:21 que me dijeron: en tu nombre echamos fuera demonios, profetizamos, en tu nombre tuvimos iglesia grande, en tu nombre, apartado de mí que no os conozco, hacedores de maldad. Por eso es que tú ves que se quemó mucho la cuestión de la apostolitis. La gente no cree hoy en apóstoles, muchos. Los comentarios que uno oye a cada rato, hermano, mucho ha dejado de desear la cuestión de la apostolitis hoy. Mucho. Cuando oye los comentarios de Pablo en 1 Corintios 4, en 1 Corintios 6, las luchas del apostolado, la persecución, las pedradas, las cárceles, las necesidades. Mi alma alaba a Cristo. Por eso que mucha gente hoy no cree en el apostolado. Nada que ver. Hay países que vos mencionas el apostolado, mencionas apóstol y está frito. Ni menciones eso ahí, porque te van a entrar a pedradas como Esteban. Vas a morir, por lo menos Esteban murió por causa, pero te van a entrar a pedradas y vas a morir sin causa, porque mencionas apóstol y está listo, quemado quedó esa cuestión. La pedida de billete y la unción del fulano y que te va a desatar el carro, te va a caer del cielo en un paracaídas. La cigüeña te va a venir al otro día, te va a traer la llave de la casa nueva y si pactas 20 te va a dar Dios 200, hermano. Veces que he hecho en eso en otros países, cuando vivíamos allá en Honduras, hermano, nos cayó una garroteada encima, pero terrible la garroteada que nos cayó, porque el billetillo que entra por esas maratónicas, y hasta el día de hoy siguen metiéndole caña y usando a Dios en medio del asunto, que es lo peor del caso. Peor del caso es ese, andar metiendo a Dios en esa cuestión de las supuestas maratónicas. Definitivamente que este siervito no le va a caer bien a algunos. Definitivamente, ¿por qué? Porque he estado en todo eso. Me he dado cuenta por la gracia de Dios que me ha alcanzado el peligro que hay en toda esta traquimaña cuando está la carne, cuando está el demonio metido por el medio, cuando está el amor al dinero, cuando está el problema de las faldas metida por el medio, que hay más de uno quemado ahorita uno y están protestando porque el hombre lo agarraron, ayer o antier lo llevaron para la cárcel y estaban protestando porque le dieron nada más que 6 meses de prisión. Ese era el pastor nada más y nada menos que de Donald Trump, Robert Morris, agarra de voltaje. El pastor que era de Donald Trump, con un repertorio de abusos sexuales de varias muchachitas y lo agarraron después de 20 años y lo llevaron con todo el traje y la corbata y todo encadenado para adentro, iba para el bote, como dicen allá, pero estaban protestando porque además le dieron 6 meses de cárcel y estaban pidiendo que le dieran 20 o 30 años de cárcel, que no volviera a ver más la luz, según dice la gente. No, yo no ponga palabras en mi boca que yo no estoy diciendo nada. Alabado sea Cristo. Así que le dejamos ahí esas pautas para pensar y ahí está en la página el WhatsApp para los que quieran ser parte de la escuela mañana. Los viernes estamos profundizando más en la escuela y específicamente el tema que estamos tocando ahora es el cumplimiento de la semana 70 de Daniel. Cómo eso ha engañado tan terriblemente a la iglesia con las doctrinas de Scofield y gran porcentaje, la mayoría, el 90-80% del pueblo cristiano evangélico está esperando la semana 70 cuando el anticristo se sienta ya en el templo que van a hacer los judíos. Y es importante entender que esa semana ya se cumplió hace 2000 años. Y lo que significa es cumplimiento de esa profecía de Daniel 9:24. Así que un saludo a todos esta noche. Gracias que algunos se fueron conectando ahí un poquito tarde en el programa, pero se fueron conectando y espero que pueda compartir el mensaje, que le pueda servir a alguien que está en un proceso, que está pidiendo ayuda, que necesita liberación, que necesita salirse de algunas cuestiones y que pueda compartir el mensaje. Está grabado también en YouTube. Ahí después lo ponemos en los dos canales de YouTube que tenemos. Y mañana a los estudiantes que quedan de la escuela, vamos a estar, Dios mediante, 8 de la noche horario de Miami, 7 de la noche horario de Chicago.
en la escuela de Antioquía. Les saluda el apóstol Tony Santos. Hasta la próxima, en el nombre poderoso de Cristo Jesús.